Amigos, estamos de vuelta en Visión Universitaria. Tal y como les comentamos antes de la pausa, damos la bienvenida al decano Argimiro Castillo, decano de la Facultad de Arquitectura. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias, rector. También nos acompaña el profesor Rubén Chacón, quien es decano de la Facultad de Ingeniería. Profesor, bienvenido. Agradecido por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vieron ustedes que un programa de lujo, aunque Nelson siempre me prohíbe que utilice esa expresión, porque todos los programas son de lujo, obviamente es Visión Universitaria. Hay un tema que realmente pocos reflexionan sobre él, pero los que tienen que ver con lo que se llamaba en la paideia griega, la pragmata. O sea, la pragmata es todo aquello que son máquinas, personas, lo que está en la base más baja de una organización. Cuando esa parte empieza a fallar, bueno, se producen problemas. ¿Y quién más que los decanos para saber qué ocurre en una facultad donde los concursos se le declaran desiertos? Los profesores jubilados que colaboraban ya se fueron seguramente para Ecuador, México, Estados Unidos, o el que es jubilable o anda buscando un permiso no remunerado o una renuncia. Bueno, la situación es bastante complicada, es lo que nosotros llamamos la diáspora universitaria. Pero más aún, el problema es mucho más grave, porque cuando usted entra al rectorado todos los días encuentra una cola muy larga en las taquillas de grados. Hasta hace poco el secretario José María Anderes Álvarez había sacado la cuenta. Aproximadamente el 25% de las personas que se gradúan por lo menos sacan los documentos, o sea, solicitan los documentos certificados por el rector porque tienen la esperanza de irse al exterior. Yo no sé si los 25 aplican al exterior, pero hasta hace poco era el 25. En estos momentos ya estamos cerca del 33%. O sea, un tercio de las personas que se gradúan en esa, la aula magna, nuestra aula magna, salen de allí y el lunes están solicitando ya las certificaciones firmadas por el rector para poder hacer la legalización, el visto bueno de la Haya, la postilla de la Haya, para irse fuera del país. Y la cosa es grave, no solo para las facultades, sino para el país. Y yo creo, hemos oído sobre todo del decano de Ingeniería en los últimos tiempos cómo los concursos quedan desiertos y que en estos momentos usted puede tener el dinero para contratar, para llamar un concurso, pero no dispone de gente. ¿Cómo está afectando eso las actividades o cómo las va a afectar? Porque en estos momentos, digamos, no hay actividades docentes, pero cuando se inician las actividades, ¿cómo va a afectar eso a la Facultad de Ingeniería, a la Facultad de Arquitectura, a la universidad? Porque ustedes son actores protagónicos en las discusiones en Consejo Universitario. Mire, señor rector, lamentablemente, estoy hecho el cuento tal y cual como es. Nosotros teníamos una estadística aproximadamente de 1 de cada 5 concursos, no se presentaba ningún concursante. Un No había 20%. aspirante. Ajá. Pero la estadística ha aumentado y hace unos 3 consejos atrás fue la gota que rebasó el vaso. Pasaron 10 concursos de distintas escuelas de la Facultad de Ingeniería sin concursantes. Todos quedaron desiertos porque nadie concursó. No se presentó nadie, no se inscribió nadie. Absolutamente. No es atractivo el sueldo. Bueno, ahí podemos elucubrar cualquier cosa, pero básicamente es eso. No es atractivo el sueldo para ninguno de los profesionales que graduamos, que andan más bien buscando ese camino que tú acabas de decir, de apostillar y hacer todo el trámite, a lo mejor para irse para el extranjero, porque los sueldos que tenemos no son atractivos para los profesionales que estamos graduando. Aunado a esto, en ese mismo consejo tuve 2 renuncias, una jubilación y un permiso no remunerado. Te podrás imaginar cómo salimos de ese consejo. ¿Y esas renuncias corresponden a profesores de escalafón, maestría, doctorado o eran profesores rasos? Los hay de distintos rangos, pero hay uno que sí salió, digamos, el punto fuera de la curva, tenía 20 años con nosotros y se fue. 20 años como universitario, Sí, como docente. titular. O sea, que era titular. Correcto. Situación similar se vive en la Facultad de Arquitectura, por lo que hemos conversado con el profesor Argimiro Castillo. Las renuncias también están presentes allá, profesor. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo no? Y no es desde este año. Esto ya tiene unos 3 años ocurriendo en toda la universidad. Hemos visto, por lo menos desde que se inició este año y antes de finalizar el anterior, en los consejos universitarios se ha estado hablando sobre este tema.
Yo también tuve el año pasado una profesora titular, doctora, con 2 maestrías que renunció a la facultad y ahora está trabajando en otro país. Pero este año, por ejemplo, en julio, en septiembre, en el primer consejo de facultad de septiembre, tuvimos de una sola escuela que cuenta con un total de profesores de 34, la renuncia de 4 profesores. Eso implica que nos estamos moviendo por encima de un 15% del número total de profesores que tiene esa escuela, pero si coincide en algún área, el área se queda totalmente vacía. ¿Entiendes? O sea que también es muy casuístico dependiendo de dónde ocurra. En el caso de los concursos de credenciales, fundamentalmente, cerca de la mitad quedó desierto. Pero esa mitad quedó desierto tiene mayor incidencia sobre esa misma escuela donde me renunciaron 4 profesores. También en esa escuela hay permisos no remunerados. Entonces estamos viendo una situación donde una escuela que tiene 17 años, ¿verdad?, se está quedando sin cerca del 30% de sus profesores, entre lo que son permisos no remunerados, renuncias y los nuevos cargos, donde ya no es que la gente se inscribe en el concurso, digamos, no da la talla para ingresar como profesor universitario, sino que ya de plano no se inscriben. En cuanto a las certificaciones, nosotros normalmente firmábamos entre 50 y 100 al año. Es importante aclararlo. Uno de los documentos que le exigen normalmente en cualquiera de estos países donde se está yendo la gente son los programas sellados y firmados, pero por el decano. Sí, y en cada una de sus y en cada una de las hojas. Entonces, son documentos, no les exagero, yo los veo a veces, sí, son de este tamaño, la gente dice, pobrecito el secretario del rector que firma mucho. Yo le digo, ¿y si usted viera los decanos ahora? Claro. Yo te digo, la semana pasada firmé en un día resma y media de papel. Pero si sacamos la cuenta con estos casos, este año, en lo que va de año, llevamos unos 225 de este tipo firmados entre las 2 escuelas, solamente contando pregrado, porque de posgrado también lo firmo yo, de los posgrados de la facultad. Eso implica que entre todo llega a, bueno, hablemos de pregrado, 225. Eso representa más de 2 veces el egreso anual de la escuela de arquitectura, de las 2 escuelas conjuntas. Okay. 2 veces el egreso en un año. Eso significa que si nosotros distribuimos eso en 5 años, ya tenemos en 5 años ya tenemos ese 20% de que habla el rector, pero si lo dividimos en 4 tenemos un 25%. ¿Ven? Y tenemos certificaciones tanto de gente que ha estudiado hace como 20 años, como gente que ni siquiera ha terminado de cerrar el expediente y ya te están pidiendo los programas firmados y sellados para el uso en el exterior. Okay. Ahora bien, más allá de lucubrar, como dijo el profesor Rubén, sobre las causas por las cuales renuncian, por las cuales se jubilan, por las cuales no concursan, el sueldo, sin lugar a dudas, es una de ellas. No, pero ¿qué otras causas estuviesen afectando a esta situación? Los incentivos para la investigación, tal vez. Por supuesto. La inseguridad. ¿Qué otros elementos pudieran estar afectando a la carrera docente en este momento? El elemento país es muy importante ahí. Y el elemento país contiene pues todas las cosas malas que estamos viviendo en el presente. Por ejemplo, el incentivo a la investigación. En este país no existe incentivo a la investigación. Nosotros somos, como universidad, una potencia en investigación porque tenemos un CDCHTA que tradicionalmente ha sido una potencia, pero si tú ves la convocatoria del PEI de este año, aquello es, bueno, espantoso. ¿Por qué? Primero porque no mantienen un mismo estándar de evaluación. ¿El PEI quién lo convoca? El Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Elabora, sí, por medio del Observatorio Nacional. Eso era el anterior PPI. PPI, exacto. Pero no solamente eso, sino es que, por ejemplo, los dineros del OCTI, que es impuesto para generación de proyectos de investigación en cualquier área, no se sabe a dónde va. Eso debería ir dirigido ¿a dónde? A donde se produce el 85% de la investigación del país. ¿Dónde se produce el 85% de la investigación del país? En 7 universidades autónomas. Ahí es donde está. ¿Y en el IBIC? Y en el IBIC, el 15% restante, porque en el resto, nada. O sea, si acaso tocan un 2% de lo que son todas las demás privadas. ¿Okay? Porque, nuevamente repito, las otras universidades no autónomas, estas nuevas, de nueva creación, que se llaman institutos de educación universitaria o institutos universitarios de educación, no aportan a la investigación. No. El programa PPI tampoco aporta a la investigación porque es una maraña para poder entrar
para poder lograr obtener financiamientos, y luego, bueno, lo que pagan por el plan de investigador Nobel, verdaderamente que es una vergüenza. Ahora bien, ¿cuál sería la situación de las otras facultades, rector? De pronto, para comentar un poco lo que pasa en medicina, es una situación muy delicada también. Por eso era que conversaba con mis dos buenos amigos decanos, Facultad de Medicina. El decano lo ha comentado de manera reiterada. Los concursos se le están quedando desiertos. Fíjense, en medicina hay una cosa curiosa. En medicina hay profesores, debido a la misma metodología de enseñanza-aprendizaje de la escuela, profesores que son médicos contratados del hospital. Eso le permite acceder a las instalaciones del hospital, pero son profesores universitarios. Eso le permite entonces dictar docencia en pregrado y posgrado. O sea, lo mejor de los dos mundos lo tienen allí, y quien se beneficia es el pueblo, porque el pueblo es atendido por un estudiante bien preparado, que por la vía de la praxis se está formando, un profesor que le puede articular el beneficio del hospital más el beneficio de la universidad, finalmente, ¿para qué? Para mejorar la salud. Pero normalmente un médico no concursa para dedicación exclusiva. Lo normal era apreciar que concursaban para tiempo completo. En algunos casos, medio tiempo o tiempo convencional, pero ya muchos médicos te dicen, es que lo que yo me gano como tiempo convencional me lo gano en 2, 3 pacientes que atiendo en una tarde. O sea, en una hora de trabajo, él puede ganar lo equivalente a lo que se gana en un mes. Entonces, eso es lo que está ocurriendo con los médicos. Y realmente la situación es bastante dramática, los concursos quedan desiertos. Pero además nos damos cuenta de que en toda la universidad se está produciendo la diáspora, en toda. Porque los informes que llegan de los mismos decanos solicitando la apertura nuevamente del concurso, porque quedó desierto, lo que te dice a ti que la situación de la diáspora está ocurriendo en toda la universidad y en todas las universidades. Yo siempre pensaba que nosotros teníamos algo de privilegio por ser de provincia, pero el problema en la región capital es mucho más grave, sobre todo en la Universidad Central y en la Universidad Simón Bolívar. Allá el problema es más grave porque, bueno, están en la región capital, hay otras oportunidades, hay otras formas de acceder a otras fuentes de financiamiento. Yo recuerdo el caso de una profesora que, de paso, ella es profesora de farmacia, pero coordinadora de un posgrado en medicina. Tiene un instituto de investigación muy famoso en el país y ella está pensando en cerrarlo, porque dice, si no tengo el financiamiento por la vía del FONACYT, no tengo financiamiento, o el financiamiento del CSH cada vez es más pequeño porque el presupuesto nos estrangula, y dice, bueno, ¿para qué tengo ya abierto un laboratorio de investigación que tiene yo no sé cuántas tesis doctorales, trabajos de investigación? Entonces, la situación es de verdad bastante compleja. Ahora, sí, déjame agregarte algo. Y con toda esta problemática de los concursos de desierto, porque no se presentaron ningún aspirante, hemos corrido con la mala suerte de que algunos sí se han atrevido y han salido reprobados. Y hay gente que me ha preguntado, pero ¿por qué no pueden hacer algo por esa gente que es la que quiere? Le digo, si no tiene el nivel... Las condiciones. Si no tiene el nivel, no, nosotros no vamos a cambiar cantidad por calidad, jamás ni nunca. ¿Verdad? Entonces, igualito, o sea, lamentablemente, la persona sale reprobada, el concurso llega a tu mano otra vez, o sea, tiene que volver a... Ahora, en el caso tuyo, Rubén, o el de Argimiro, ahorita tenemos una situación de paralización de actividades docentes. Si nosotros empezáramos clase la próxima semana, ¿cómo haría la Facultad de Ingeniería, por ejemplo? Que estamos hablando de más o menos 15 cátedras, ¿no? 15 profesores que estarían faltando entre los 10 concursos que quedaron desiertos y las otras 5 creo que fue que sumé, sí, jubilaciones y renuncias. Es más o menos el número que tenemos faltante ahorita. Bueno, fíjate que yo no hay que hacer con esos muchachos, tendré que comenzar a repartirlo entre las secciones, o sea, me quedarían abarrotadas los salones, o sea, una decisión bastante difícil. Los muchachos pasarían a masificar las aulas, cosa que va en contra de la academia, va en contra de la misma contratación colectiva que nos dice que son 30 horas. Es un límite también. O sea, 30 alumnos por sección. correcto.
Ajá, pero los numeritos no me van a dar. Por eso estamos muy mal. O sea, estamos apurando los concursos. Este año nos correspondieron 19 cargos y yo estoy detrás de los directores constantemente, que vamos a llamar los concursos, y fue por eso cuando nos dimos cuenta que de cada 5 concursos aproximadamente, uno me estaba quedando, me quedaba el profesor y 4 los perdía. Pero la vez que me quedaron los 10 desiertos, porque nadie vino, ahí sí quedamos muy impresionados con esos numeritos de esa vez. Hay un detalle que probablemente mucha gente no lo sepa, pero la diáspora no solamente es a nivel de profesores. Hay un arquitecto, Pedro Armando, muy famoso. Claro. Porque es el arquitecto que diseñó el muro del administrativo, diseñó la... Un buen colega. Ajá, sí, no, además es buen amigo, diseñó todo lo que son las estructuras del núcleo universitario Alberto Adriani. Entonces tú empiezas a ver como el Le Corbusier. Y la nueva escuela de medios, la escuela de medios también. Como el Le Corbusier, en estos grandes, digamos, creadores, cómo ves un estilo. Bueno, en Pedro Armando se veía un estilo claramente definido. Bueno, Pedro Armando, ¿cuántos años tenía en la universidad? Bastante, pero más. Bastante. Con una, digamos, consolidado como profesional, con prestigio, y renunció y se fue a Estados Unidos. Fácil, 18 años. Ajá, fácil 18 años. Y bueno, pero estamos hablando de un empleado. Pero además, antes obreros o personas querían trabajar a como de lugar en la ULA. Pero ahora, si tienen algún título profesional, ya no quieren estar en la ULA, no es tan fácil. Vamos a hacer una pausa, profesores. Amigos, estamos conversando con el profesor Argimiro Castillo, decano de la Facultad de Arquitectura, el profesor Rubén Chacón, decano de la Facultad de Ingeniería. ¿Sobre qué? Sobre esta salida masiva de profesores que está ocurriendo no solo en estas dos facultades, sino en la mayoría de las facultades de la Universidad de los Andes. Dejamos una pregunta sobre la mesa. ¿Cuál es la situación en las otras universidades? Pero no en las autónomas, en las de árbol, en las universidades como la UNEFA, como la Bolivariana. ¿Es una situación similar? ¿Ustedes conocen algo? Bueno, al regreso vamos a hablar de eso. Amigos, ya volvemos. Amigos, estamos de vuelta en Visión Universitaria. Conversamos con los profesores Argimiro Castillo y Rubén Chacón, decanos de la Facultad de Arquitectura y de la Facultad de Ingeniería, respectivamente. Hemos conversado sobre la diáspora de profesores y dejamos sobre la mesa una pregunta. Ya se hizo lo que, digamos, un repaso sobre lo que es la situación del aula y quedó sobre la mesa la pregunta de cómo es la situación en otras universidades, pero en particular en las universidades pertenecientes a la Asociación Bolivariana de Rectores, entiéndase las universidades que no son autónomas. ¿Qué se sabe al respecto de esto? Yo no tengo información, ese debe ser uno de los secretos mejor guardados del Caribe, pero sin embargo ellos están funcionando, tengo entendido, ellos están trabajando, están dando sus clases, pero claro, en estas universidades acuérdense que lo único que se hace es dar clases. Y luego los contenidos también, digamos, hay una diferencia entre cantidad y calidad, que por eso las universidades autónomas mantienen un prestigio y mantienen un nivel de producción, no solamente de producción intelectual, de producción de conocimiento, sino de producción de profesionales formados. Una cosa que dice mi esposa, por ejemplo, es que los estudiantes creen que dar clases es pararse y vomitar una cosa que uno se ha aprendido el día antes o repetirla. No, la investigación ayuda a que cada vez el profesor sea mejor. Entonces está garantizado que en las universidades donde se investiga es donde mejor se transfiere el conocimiento. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque la semana antes pasada estuvimos en un núcleo de decanos y me dijeron que habían estado unos estudiantes de una de estas universidades en un encuentro de estudiantes del área de arquitectura. Pero resulta que lo que ellos estudian no se llama así, y los pobres muchachos estaban perdidos. Y luego cuando vieron el nivel de los muchachos que estaban a la par de ellos en su ubicación en la carrera, y vieron a los profesores de universidades como la Central, la Simón Bolívar, se dieron cuenta de que en realidad a ellos, pues, poco más que una estafa lo que le están haciendo. Yo creo que también puedes ver la forma de admisión del profesor. Exacto. Ya de ahí puedes empezar a sacar la cuenta cómo pueden salir los muchachos. Exacto. Pero además, fíjense, el que migra ¿a dónde? Ahorita lo que está de moda es Ecuador.
Está de moda Ecuador. En Ecuador, si tú llevas un título y llevas una maestría y un doctorado de 5 universidades venezolanas, no tienes mayores problemas. Esas 5 universidades, ¿cuáles son? Central de Venezuela, Universidad del Zulia, Universidad de los Andes, Universidad Católica y creo que Universidad de Carabobo. La Bolívar. Sí, no, la Bolívar. Simón O sea, Bolívar. Universidad Central, Universidad Simón Bolívar, Católica, ULA, no sé, y debe ser la Universidad de Carabobo. Hay 5 universidades en todo caso. Puertas abiertas. Pero, ¿de dónde proviene esas 5 universidades? El QS Ranking. Cuando tú miras el QS Ranking, son las mismas universidades rankeadas en un ranking que considera docencia, investigación, tamaño, trayectoria, prestigio. Fíjate que una de las variables que ellos manejan es prestigio. Es qué opinan otros países, otras universidades, de nuestras universidades. Eso produce un valor. Ahora, hay un elemento que no se ha considerado y es que se le está pidiendo a la universidad hacer más con menos. Y es el sistema de ingreso. Ahora llega una bandada de nuevos estudiantes, hay menos profesores y hay menos presupuesto. Aquí surge una pregunta, al ver lo que pareciera ser, en el mejor de los casos, un error. No se sabe cómo se va a hacer más teniendo menos, pero uno se pregunta qué se gana perdiendo tanto. Mira, justamente eso de perder tanto no se gana nada porque ninguna mala decisión es buena. Pero ¿quién las toma con tanta insistencia? ¿Qué se gana El problema perdiendo es que detrás de esas decisiones lo que hay es un proyecto político de control de las universidades autónomas. Eso es fundamentalmente, eso es lo que se ve así de lejos de esto, sin contar con una cosa que es natural. Todo el que entra a una universidad de verdad se transforma, se convierte, se vuelve ciudadano. O sea, deja de ser un uniformado, ¿verdad?, que saluda solamente ciertas banderas y repite unas frases, a ser un ciudadano del mundo, con conocimiento de verdad y conocimiento de por qué está ahí, qué está haciendo, cuál es su misión y con una visión, por supuesto. Y eso es lo que sucede aquí. Eso es una política errada del gobierno. Ahora, pero fíjate. Basada en una bravata también. Ahora, pero fíjate, si realmente uno podría decir que esa es una política de Estado no escrita, porque no está escrita. En ninguna parte dice, el objetivo es hacer que las universidades se queden sin sus talentos. Sí. O que el país... No, en ninguna parte está escrito, pero por la vía de los hechos, tú empiezas a ver que hay una política no escrita. La pregunta que surge, ¿qué hacer como decanos, como autoridad? O sea, ¿qué hacer para revertir esta situación o por lo menos que no agrave la situación de cada una de nuestras facultades? O sea, ¿cómo retener a la gente? ¿Cómo enamorar? Sí, más que retener, enamorar. Es la Enamorar, palabra. porque que se queden fíjense, porque quieren y no porque les cuando toca. yo fui vicerrector administrativo, el 249, que es un artículo del Estatuto del Personal Docente, que te daba un mes de sueldo para que pagaras los impuestos sobre la renta. Un mes de sueldo. Yo lo subí a 2 y luego a 3. Ajá. ¿Cuál era la idea de subir a 3 meses de sueldo si se contara con el dinero, por supuesto? De que el que esté jubilable no se iba a jubilar. Claro. Se iba a quedar. Y se iba a quedar y para nosotros era una persona bien formada, que lo que te iba a costar eran 3 sueldos al año. Era un buen negocio. Claro. Y sigue siendo un buen negocio. Ahora, ¿qué hacer? ¿Ustedes qué visualizan? Fíjate que yo me imagino años atrás, cuando se crea esta prima de titularidad, nos estaban motivando a llegar al último escalafón los profesores, o sea, titulares. La prima doctoral nos motivaba a terminar el último escalafón del estudio, ser doctores. Ahorita nos va a tocar que inventar algo para motivar a los profesores a que se nos queden, porque realmente se están yendo, literalmente. Nos están dejando solos y esa política no escrita de la cual tú hablas es una maldad que se le está haciendo a la educación superior cuando nos castigan con el presupuesto, nos castigan con esta gran cantidad de alumnos que ahora se nos asignan de manera forzada, donde no tenemos físicamente cómo cumplir con una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que es ley,
se nos impone una normativa para las compras que es realmente El rigurosa. 6649. Por ejemplo. No ¿no? hablar de la ley de Entonces, ejecución presupuestaria. Se nos hace más bien, el gobierno en lugar de ayudarnos, nos lo pone más difícil cada día. Entonces nosotros como autoridades algo tenemos que hacer, algo tenemos que inventar para evitar justamente que se nos vayan los profesores nuevos. Pero ya nos damos cuenta que no son solamente los nuevos. Tú acabas de dar un buen ejemplo. Hay muchos profesores jubilados que estaban colaborando con nosotros, que se nos fue y están allá en Ecuador. Y ese profesor jubilado no solamente tenía doctorado, sino aquella experiencia que le dio los años de haber dado clases, de ser excelente profesional, excelente profesor, quién sabe con cuántas publicaciones. Y enamorado de la Facultad de Ingeniería, porque esos profesores a que tú te refieres yo los conozco. Correcto. Y seguían dando clases. Como bueno, Carlos García Loyácono. Carlos García. Carlos García murió dando clases. Casi. Prácticamente. Sí, señor. Entonces, esos emblemas no los tenemos. Yo sé que queda poco tiempo, pero no quería dejar pasar por alto algo que yo llamo la diáspora interna. Hay una diáspora universitaria, pero hay una diáspora interna. Este fin de semana yo tuve la oportunidad de comprar carne en un sitio que se llama Las Cruces. Es un sector muy pequeño que queda entre Mérida y La Azulita. Queda intermedio. Me dijo el carnicero que es profesor en Capaz, San Rafael de Capaz. Es un sector, es una población que queda montaña arriba, pues, ¿no? Él me dice, yo soy profesor allá, tengo licenciatura, tengo maestría, gano 9.000 bolívares como profesor, pero como carnicero gano 24.000 bolívares. Y como hay un paro en el liceo y no llevan la comida, no hay clases. Y mientras no haya clases, o sea, ¿yo qué voy a hacer para ir allá a trabajar? Entonces me quedo trabajando en la carnicería y está ganando 24.000 bolívares en la carnicería. Eso es el mismo. Otro ejemplo del bachaqueo. ¿Cuánta gente ejemplo, está dejando un trabajo formal por irse a bachaquear? Entonces esa es la diáspora interna. Todo un talento que nosotros tenemos ahí que podemos desarrollar y sin embargo está cambiando de actividad dentro del mismo país para poder sobrevivir. Exacto. ¿Por qué hago esta acotación? Y lo dejo en el aire para una futura reflexión. ¿Por qué no pensar que los profesores puedan desarrollar proyectos de investigación con aplicación directa en el entorno en el que puedan recibir por la vía de obvenciones recursos adicionales? O sea, flexibilizar la forma como el profesor puede recibir recursos. Por ejemplo, internacionalización. Ya nosotros tenemos casos que damos clases fuera del país y el estudiante recibe unos viáticos en dólares. Y no solamente eso, los mismos cursos. Hay una miríada de cursos de extensión que puede la universidad ofrecer a la comunidad. Hay opciones. Te digo, por ejemplo, a nuestra facultad nos han llamado Colegio de Ingenieros del Táchira, Colegio de Ingenieros del Vigía, Colegio de Ingenieros de Mérida. Yo he intentado, pues, por supuesto, mover la situación, pero como estamos en esta situación de pseudo paralización y de como que no querer hacer nada, yo no he podido sentarme a conversar con la gente. Pero lo bueno es que hay opciones. Hay opciones y hay posibilidades. Es decir, allá afuera hay un mercado. Siempre dicen para que los las crisis son los universitarios, momentos de crecer. Se nos ha tanto acabado para el tiempo proyectos ya, como para profesores. academia. Decanos, muchísimas gracias por habernos acompañado, profesora Remiro, profesor Rubén, Gracias por invitarnos. rector. Bueno, no, satisfecho de poder haber podido reflexionar con dos buenos amigos, dos decanos, una realidad de la diáspora universitaria, sobre todo en el campo de la tecnología, de la arquitectura, que son carreras liberales muy demandadas fuera y que estamos viendo que la diáspora tiene 2, 3 carreras que son a donde se presenta con más fuerza. Ingeniería, arquitectura, medicina, ahí es donde estamos viendo. Pero ninguna facultad es ajena a la situación. Exacto. Rector, no nos podemos ir sin hacer un comentario sobre esto que tenemos Así todos es, acá el todos, día de hoy. los lacitos. decanos. Sí, señor. Bueno, no, te dejo a ti. Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama, y en ese sentido vamos a invitar a la actividad de Camibula que se inició el 19 con una misa en la catedral, pero que este domingo 25 de octubre va a llevar a cabo la tradicional ya caminata. La caminata. Sí, No, la y caminata ahí hay que darles gracias a Breida, a todo el equipo. Todo el equipo de trabajo que hacen una labor extraordinaria, pero además ellos están hablando ahora no solamente
del cáncer de mama o el cáncer en la mujer, el cáncer en el hombre. Así Porque es. el cáncer de mama le puede dar a los varones también. De hecho, tenemos un profesor muy conocido, hace algún tiempo falleció, y él fallece por una degeneración en una de las mamas precisamente. Así No era es. un cáncer de mama como tal, pero hoy nos lo explicó Gerardo Tobito. En el caso de los varones, cáncer de próstata. Mire, yo creo que podemos avanzar con prevención para tener mejor calidad La de vida. prevención es el secreto, así es. 25 de octubre, 7:30 de la mañana, desde el Centro Comercial Las Tapias. Más información para las inscripciones y todo en Camiula. Y precisamente sobre eso es nuestro Visión Impositivo de esta semana. Se llama Mujeres de 1000 Batallas. Con motivo de conmemorarse mundialmente este 19 de octubre, el Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Mama, hoy les presentamos la experiencia de 4 sobrevivientes. Amigos, hasta la próxima semana. Yo le digo a la gente, ustedes lo primero, cuando les digan cáncer, no tienen que decir que es muerte, eso no es muerte, no deprimirse, no, y no escuchar, porque hay gente que te dice, sí, yo tuve una amiga que se murió. Resueltas, seguras de sí mismas y con una fortaleza a toda prueba, así son algunas de las mujeres de 1000 batallas. Conoceremos las experiencias de 4 sobrevivientes del cáncer de mama y cómo han logrado sobreponerse para continuar adelante. Pues mira, uno pasa por muchas facetas. Uno pasa por la negación, la rabia, el porqué para mí. Luego de que uno vive todos esos procesos, y eso es muy individual. Yo no puedo decir que para todo el mundo sea igual. Yo creo que tiene que ver mucho con el carácter, la personalidad. Porque yo creo que yo en un fin de semana, que a mí me dieron la noticia entre viernes, sábado y domingo, tuve que matar lo que es la negación, la rabia, el por qué, porque uno juega a la víctima también, y el lunes estaba montada en qué era lo que había que hacer. Y fue la primera operación. Ahora me han hecho tantas que yo ya perdí hasta la cuenta. Es muy fuerte, bastante fuerte. Todo el mundo le dice cáncer. Hoy en día me lo vuelven a repetir y levantaría mi frente bien en alto y para adelante. La enfermedad no hace distinciones de ningún tipo. Cualquiera la puede padecer, por lo que hay que saber enfrentarla. Me tocó a mí, siendo yo una persona capacitada para detectar por citología sospecha de cáncer de mama, y me tocó a mí. Entonces la idea es que todas las mujeres nos hagamos nuestros controles y tener una expectativa de vida buena o de acuerdo a la actitud que tomemos ante cualquier enfermedad. Me tocaba entrevistar gente, yo no me amilané por eso, sino se me cayó el pelo, se me cayó el pelo. Se iba a entrevistar a alguien, pues yo andaba con mi sombrero y simplemente le decía, mire, se me cayó ya el cabello, ¿le molesta? No le molesta. Bueno, me quitaba mi sombrero y vamos a lo que vamos, a hacer la entrevista. En la mayoría de los casos es por casualidad que se conoce del padecimiento de la enfermedad. Buscaba una reducción de mama y mi médico me manda a hacer la mamografía para despistar cualquier cosa. Y me ocurre que se sale la pepita que yo tanto sentía, que le decía a mi médico que sentía una pepita en mi seno, y es de ahí donde se me descubre que tengo un tumor. Me iba a operar de una vesícula y me mandaron a hacer unos análisis y yo tenía 37 años, no me habían hecho mamografía y me mandaron a hacer la mamografía. Cuando la doctora Tacho me manda a llamar porque había salido algo anormal, entonces me dijo que había que hacerme una ampliación del seno. Yo le dije que tranquila, que yo no tenía ningún problema. Y sí, me la hizo y me dijo que había una malignidad y yo le decía que no. En ningún momento yo pensé que tenía cáncer y todos los médicos me decían que yo tenía y yo le decía que yo no tenía. Todos los exámenes salían positivos y yo decía que yo no tenía nada. Duré mes y medio yo solita haciéndome todo y no le decía a mis hijos. Aunque bien reza el refrán, nadie aprende por experiencia ajena, esto debe finalizar, porque la vida está primero. ¿Qué le puedo decir a la juventud hoy en día? Quiérense como son. Porque hoy en día he visto los resultados de aquella aventura anterior, de que todo el mundo quería hacer lo mejor, y hoy en día tienen
en alto porcentaje en las mujeres, en las niñas de aquel día, cáncer de mama. Me estoy refiriendo a las prótesis, porque muchas de ellas fueron operadas sin tan siquiera haber sido un examen, un chequeo, y todavía hoy en día no se hacen chequeo, y cuando revienta un cáncer ya no hay remedio. Tanta la juventud hoy en día que se quieran mucho, que se toquen, que se cuiden, que se quieran, y cero cigarro. Cada una cuenta su experiencia luego de padecer la enfermedad. ¿Cuál es la lección que yo he aprendido de todo esto? Mira, yo aprendí a valorar muchas cosas. Las cosas más sencillas. Yo agradezco cada día. Soy capaz de disfrutar aquellas cosas que muchas veces las tenemos, por tenerlas ahí, no las apreciamos. Las montañas, las nieves, las flores, la sonrisa de un niño, la amistad, la gente solidaria que conmigo siempre estuvo. Eso yo lo aprendí. Tras el impulso a todas estas mujeres valerosas, hay una en especial que desde el Camiula y apoyada en un valioso equipo, ha impulsado todas las iniciativas de prevención del cáncer de mama. Doy una sincera felicitación a la doctora Breida Araque por la labor que está desempeñando en pro de la prevención del cáncer de mama. Ella es una persona que ha motivado a tanta gente a que se hagan sus controles, a la gente que participe, a las personas que han sufrido de cáncer, que intervengan en las campañas, que hagan sus caminatas, que hagan labor social. Entonces es merecedora de un aplauso de mi parte. No desmayen, sí se puede. Es algo que se logra y es el poder en tu cuerpo. Es como la lectura aquella del poder está dentro de ti. Bueno, es eso. Si tú te derrotas o te dejas derrotar, estás perdida. Pero si yo salgo adelante y voy triunfando, llevo la batuta hacia adelante. Pero si no, la enfermedad me va a dominar. Cuando Dios le da a uno una oportunidad, como que uno crece como persona, y el dar gracias a Dios y ver que Dios le dio más vida, más tiempo de vida a uno, es muy importante. La actitud que uno toma. La prevención, y la prevención cómo se hace con el autoexamen de mama, hacerse las mamografías en el tiempo que se requiere, depende también de si, por ejemplo, las personas tienen antecedentes de parientes con cáncer, el médico le indicará si tiene que hacérsela antes de los 40 años, antes de los 30 años, para así llevar un control de su estado de salud.